Queridos hermanos y hermanas, deseo de todo corazón que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo les conceda la paz y la gracia a cada uno de ustedes. En esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra en esta pequeña reflexión, tomando como tema la fe. La fe, ¿por qué la fe? Porque la fe es la base fundamental para vivir nuestra vida cristiana, para vivir ese encuentro y ese acercamiento íntimo con Dios. Porque Dios dice que hemos sido llamados a ser sus hijos y sus hijas, que somos los santos y las santas de esta tierra. Pero esa realidad, esas promesas no las podemos vivir si no tenemos fe. Bueno, ¿y qué es la fe? En Hebreos, en la carta a los Hebreos, nos da algunos conceptos o algunos principios sobre la fe. Y vamos a ver en Hebreos 11, capítulo 1:11, qué nos dice la palabra acerca de la fe. Aunque todo el capítulo 11 nos habla sobre la fe, pero vamos a tomar estos primeros versículos. Y dice así, dice en el capítulo 11 y versos 1:8, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó una arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Fíjense qué interesante, porque la palabra nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y yo digo que sin la fe es imposible sentir esa presencia de Dios en nuestra vida. Yo por la fe puedo sentir en las mañanas cuando me levanto y ver hacia el universo y contemplar la creación y ver el movimiento de los árboles, puedo sentir esa presencia espiritual de Dios a mi alrededor. Puedo pensar que es el Espíritu de Dios que está haciendo mover esas hojas, esos árboles. Puedo sentir esa presencia de Dios por la fe. Por la fe, cuando oro a Dios, puedo sentir que Dios está escuchando mi oración. Hermanos, pero ¿qué cuesta hacer crecer la fe en nuestra vida? ¿Y qué cuesta mantenerla también? Y ya vemos, todo el capítulo 11 nos habla de testimonios de la fe. Porque la fe es importante. Jesús lo vio tan importante que Él dijo: si tuvieras fe como el granito de una mostaza, tú podrías decirle a ese monte: muévete de ahí y plántate allá. La fe tiene tanta importancia que cuando Jesús sanaba a un enfermo le decía: por la fe has sido sanado. Por tu fe has sido sanado. Aquel paralítico que lo llevaron los hombres y que lo metieron por una casa porque no podían llegar hasta donde Jesús. Jesús vio esa gran fe que tenían, que fueron capaces de subir el techo, romperlo y bajar a aquel hombre. Por eso Jesús le dice: por tu fe tus pecados te son perdonados. Pero también la fe
es sensitiva, es fácil de perderla. Y los discípulos que andaban con Jesús en cierta ocasión o en varias ocasiones tuvieron ese momento de pérdida de fe. Recuerdo cuando Jesús estaba en la barca con ellos y se vino la tempestad y los discípulos comenzaron a tener miedo, y cuando le encuentran a Jesús le dicen: ¿qué pasa? Tú sigues dormido mientras nosotros nos llenamos de temor y de miedo por la tormenta que está pasando. Y Jesús les dice: hombres de poca fe. Tenían un poco de fe, pero no tenían la suficiente para sentir la certeza de que Dios estaba allí con ellos, que Jesús no estaba dormido como ellos lo pensaban. ¿Cuántas veces Dios está en nosotros y lo sentimos dormido? Nos pasa como los discípulos, porque no tenemos esa suficiente fe para sentir lo que Dios está con nosotros. Por eso es bien importante desarrollar nuestra fe, hermanos. Crecer en la fe. Pedro le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, deje que yo camine. Y Jesús le dijo: ven y camina. Y empezó a caminar en el agua, pero de repente perdió la fe y comenzó a hundirse. Hay momentos que tenemos fe y comenzamos a sentimos que sí, que Dios está con nosotros y que nos puede escuchar. Pero de repente, cuando no vemos que lo que pedimos llega inmediatamente, comenzamos a desconfiar de Dios. Pero Dios no quiere que seamos así. La fe ha sido un tema de discusión a lo largo de la historia cristiana. Martín Lutero, basado en Romanos 3, y especialmente en el versículo 21 al 31, él llegó a entender y a decir y a proclamar como doctrina que el justo por la fe vivirá. Y eso porque en ese entonces, en el siglo XVI, se estaba negociando mucho por la fe. Se vendía la fe, se compraba el perdón de pecados. Y Lutero dice que no teníamos que hacer eso, porque es por fe. Nuestros pecados no son perdonados por fe, porque Cristo murió y derramó su sangre por nosotros. Y por fe nosotros podemos vivir esa experiencia de encuentro con Dios. Hermanos, el tema de la fe es un tema muy profundo y de mucha discusión, pero no quiero cansarte, quiero nomás motivarte, quiero nomás hacerte sentir y motivarte para que tú vayas a la palabra y tú puedas descubrir en la palabra realmente qué hace la fe en nosotros. Por eso te invito a leer Hebreos, a leer Génesis, del capítulo 7 en adelante, donde vas a encontrar mucho sobre Abraham, sobre Noé, sobre todos esos hombres de fe. Quiero invitarte a leer todas las escrituras para que crezcas en la fe, a ir a tu servicio, a tu iglesia, o no importa qué iglesia, que visites una iglesia y que empieces a llenarte de esa fe con los testimonios de los demás, o al ver en los demás la presencia de Dios, porque Dios está en cada uno de nosotros. Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero no podemos ver ese templo y esa morada del Espíritu en cada uno de nosotros si no tenemos fe. Es únicamente con fe que yo puedo ver que Dios está en ti, que Dios vive en ti, y sentir la presencia de Dios en ti. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te derrame muchas bendiciones, que la gracia de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo siga reinando y permanezca siempre en cada uno de ustedes. Amén.